¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo andamos? Hoy quiero amasar mi masa para mi alumna y quiero mostrarles cómo hago paso a paso para que me salga bien mi masa, familia. Es una masa un poquito ligera, un poquito blanda, pero quiero mostrarles para que puedan hacerlo también ustedes y que no se desesperen en el intento de amasar su masa de mi alumna, familia. Así que vamos a bajar acá la cámara para que vean paso a paso cómo hay que tener paciencia con la masa. ¿Ok? Acá tenemos medio kilo de harina. Acá tenemos 50 gramos de manteca. Esta es la esponja de levadura. Miren, familia, como ya esponjó. Espectacular. 2 cucharas de harina, 1 cuchara de azúcar y 25 gramos de levadura. Y 60 ml de leche o agua, familia. Acá tenemos un huevo, 150 gramos de azúcar, pizca de vainilla y tenemos acá 140 ml de líquido, total 200 ml de líquido, familia. Así que comenzamos. Primeramente esto mezclamos bien así y vamos a tirar encima directamente de nuestro preparo seco, ¿ok? Ahí está. Acá tenemos nuestra levadura. Esto también lo vamos a tirar directamente acá encima. Muy bien, familia. Espectacular. Hay en ocasiones donde queremos amasar y la gente se desespera porque su masa es muy blando, no puede amasar bien. Para que puedan tener en cuenta la masa de nuestra receta de mi alumno, entonces hacemos este videito para enseñarles cómo hay que amasar tranquilamente, ¿ok? Ahí tenemos todos ya los ingredientes. A partir de ahora vamos a necesitar un poquitito de harina al lado de nosotros, un poquitito de leche extra ya, familia, aparte de los 200 ml, un poquitito nada más, por si acaso. Tenemos nuestra espátula para despegar, ¿ok? Siempre yo recomiendo una sola mano vamos a meter, familia, ¿ok? Esto vamos a empezar a mezclar todo con paciencia, ¿sí? Vamos echando la harina encima. Una charolita de metal es siempre lo que yo recomiendo, familia, para poder amasar bien, ¿ok? Esto es de medio kilo de harina. De esto sale un total de 24 unidades de media luna, familia, ¿ok? Muy bien. Y esta cantidad es bastante buena para la gente que quiere hacer producto casero en su hogar. Quiere hacer 2-3 variedades de producto. Entonces esta cantidad ya es suficiente, familia, para intentar vender todo en un día, ¿ok? Es espectacular. Muy bien. Acá echamos esto, familia. Acá echamos ya. Mira, ya no queda nada acá adentro. Aparentemente se ve muy blando, muy inmanejable. Para mucha gente esto ya le asusta, familia. Mucha gente esta masa así ya le asusta, ya piensa que ya no va a poder amasar, ¿sí? Porque la gente cuando comienza a hacer su masa por primera vez, cuando empieza a practicar, por lo general la gente acostumbra a hacer masa dura, familia, para trabajarle, masa dura. Porque tiene miedo en el momento del amasado. Miren, familia, no hay que tener miedo de la masa, hay que agarrarle con determinación, familia, con determinación, sin miedo, familia, hay que agarrar con determinación la masa, ¿sí? Aparentemente esta masa así ya prácticamente está en su punto, ¿no? Está en su punto, pero por lo general a mí personalmente me gusta un poquito más blando, así que le haré un chorrito así. Solamente en mi mano voy a agregar un poquito más para que sea un poquito más blando esta masa, ¿ok? Lo que yo hago acá es hacerle una especie de amasado, pero dándole un poco la vuelta así, miren. Aprieto acá, le doy un poco la vuelta. ¿Por qué hago así? Porque trato de hacer lo que hace una máquina
Una máquina amasadora lo que hace es darle la vuelta a la masa. Miren. Lo agarra y lo da la vuelta, lo agarra y lo da la vuelta. Miren. Ese efecto de máquina es lo que hace que tu masa cada vez se quede mucho mejor. Miren, lo vamos haciendo así varias veces por unos 4 a 5 minutitos, y cada tanto le podemos también hacer así, estiramos un poquitito, lo echamos acá, miren, tiramos, lo echamos, una especie de doblado, miren, así le vamos formando un poquitito de red a nuestra masa también. Sencillo, sin miedo hay que tocar la masa también, ¿sí? No tenemos que tener miedo de la masa. Este es una masa blanda, muy blanda, que no le va a servir a hacer el sistema viejo. Este sistema del rompimiento de la masa, como se hacía antes, en esta ocasión no le va a servir, porque lo que van a hacer es que su masa se vaya deformando más a medida que hagan así. Así que les recomiendo hacer el sistema de amasado así. Vamos haciendo esta especie de movimiento de máquina, ¿ok? En este punto le podemos echar un poquitito de harina, así, para darle un toquecito más, y juntamos todo con nuestra espátula. Siempre nuestra espátula es muy importante, familia. Yo recomiendo 100% tener siempre nuestra espátula disponible. Esta herramienta, espectacular esta herramienta, familia. Recomiendo 100% para ayudarle a amasar, ¿ok? Muy bien. Ahí está. Ahí más o menos la masa ya está. Vamos a lavarnos la mano un poquitito y ya volvemos, ¿sí? Ok, familia, acá ya tenemos ya nuestra masa. Miren nada más cómo está nuestra masita. Espectacular, familia. Miren lo fino que salió esta masa. Hasta este punto ya está, familia. No hace falta complicarse demasiado. Esta masa podemos dejarle reposar ahí por lo menos unos 30 a 40 minutitos. Así. Vamos a poner un poquito, una bolsita acá arriba. Echamos un poco de harina ahí arriba para que no se pegue, o sea, también se le puede poner un poco de aceite para que no se pegue a mí. Así que un poquito de harina lo polvoreamos un poco así. Ahí está. Y ahí lo vamos a dejar reposar nuestra masa. Este es el proceso, miren, tan sencillo. Hicimos tan rápido en muy pocos pasos. Acá apretamos un poco acá la bolsita encima. Y ahí ya queda. Miren, ahí va a reposar bien nuestra masa unas media hora para nuestra media luna. Y ese era todo, familia. Ese era el proceso sencillo de cómo hacer la masa para tu media luna. No tardamos ni siquiera 10 minutos para hacer toda esta masa y ya lo tenemos. Miren, es un video en directo, inclusive con la pausa de que me fui a traer a lavar la mano y todo. Y ya estamos, ya tenemos nuestra masa de media luna. Tardó 10 minutos. Con la preparación de la esponja de levadura, que te va a tardar unos 3-4 minutos si hace calor. Con todo eso ya vas a tener listo en 15 minutos tu masa de media luna. Esto lo dejamos reposar y cuando ya dé el momento lo hacemos en la media luna, familia. Así que eso era el videito de hoy. Quería enseñarles a hacer tu masa de media luna, amasar tranquilamente y a no desesperarse a mí. Así que nos vemos pronto. Chao, chao.